Me confirman entonces si ya estamos con imagen ahí en Sí, pantalla. se ve la imagen. Sí, sí se ve la imagen, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, iniciemos. Como ya hemos adelantado, tenemos que revisar hoy, porque además corresponde, habiendo ya visto la parte ósea, esquelética y las articulaciones del miembro superior, ahora corresponde revisar el tema de músculos del miembro superior. Estos músculos los vamos a dividir en diferentes regiones o segmentos. Básicamente cuatro son los segmentos que vamos a revisar: hombro, brazo, antebrazo y mano finalmente. Estos músculos, creo que es un poco obvio a manera también de introducción, son los que van a generar la parte activa, móvil, para el dinamismo, para la mecánica, para la locomoción de el miembro superior, todo el miembro superior, el poder mover los dedos, la muñeca, todo el antebrazo y el brazo finalmente, en cualquier sentido, ¿no? Todos esos movimientos en general. Tenemos varios grupos, no solamente por las regiones, sino en cada región incluso pueden encontrarse como, por ejemplo, grupos anteriores, posteriores, laterales, mediales. Al mismo tiempo, estos músculos pueden ser de plano superficial, de plano medio o de plano profundo. Y también desde un punto de vista general, estos músculos pueden ser, por ejemplo, flexores, pueden ser extensores, pueden ser rotadores a un lado, rotadores al otro lado, pueden ser aductores o abductores, o pueden ser incluso músculos que coadyuven en una mecánica más amplia como la circunducción. Entonces, todos estos músculos nos permiten de alguna manera poder realizar diferentes actividades porque usamos nosotros mucho las manos para el trabajo manual en las diferentes áreas de la vida social y demás como seres humanos que somos, ¿no? Para la interrelación, incluso con otras especies y, ¿por qué no? También mencionar o indicar que lo usamos para nuestro propio beneficio, que sería, por ejemplo, para la alimentación. Pues gracias a ellos podemos generar el mecanismo de prevención y llevar el alimento a la boca, etcétera. Entonces, coadyuva bastante a la supervivencia de una persona, ¿no? Bueno, vamos a empezar de una vez de lleno con los músculos de la región del hombro. En la región del hombro encontramos cuatro subgrupos. De todo el hombro tenemos la región o grupo anterior en todo caso, el grupo medial, el grupo lateral y el grupo posterior más hacia atrás. Empezando con los del grupo anterior, ahí vamos a encontrar generalmente a tres músculos en dos planos: plano superficial y plano profundo. Vamos a empezar con el plano profundo que implica o incluye a estos dos músculos que son hacia arriba el subclavio y hacia abajo y hacia afuera, hacia el lateral, el pectoral menor. El subclavio, su nombre lo dice, em, se encuentra por debajo de la clavícula porque se inserta en la cara inferior de la clavícula. Lo hemos descrito en el primer tema en este caso, cuando decíamos hay un surco en la cara inferior de la clavícula. Y de ahí se extiende hasta la cara superior de la primera costilla. En cambio, el otro, el músculo pectoral menor, se extiende desde las costillas tercera, cuarta y quinta generalmente. Es un músculo ancho, alargado y más o menos triangular. Y el otro extremo, que sería el vértice, se inserta hacia arriba y hacia el lateral en la apófisis coracoides de la escápula. Estos dos músculos, cuando toman su punto fijo en la parte superior, por un lado la clavícula o la apófisis coracoides, ¿qué acción pueden tener? Van a elevar las costillas, traccionándolas hacia arriba y hacia afuera, y esto generaría un mecanismo de aumento de los diámetros del tórax, lo que coadyuva a su vez en la mecánica respiratoria. Entonces, ambos músculos son parte de un grande grupo conocido como los músculos accesorios de la respiración. Pero si toman como punto fijo las costillas, la primera, tercera, cuarta y quinta, ¿qué hacen? Entre los dos también generan este mecanismo. Dirigen el hombro hacia adelante y hacia abajo.
Entonces, esto se llama el mecanismo de antepulsión y descenso del hombro. En esa mecánica participan estos dos músculos del plano profundo, grupo anterior. Seguimos con el grupo anterior, pero ya en el plano superficial, y nos topamos acá con el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor, como ven acá en el esquema, es un músculo ancho, aplanado, más o menos de apariencia rectangular, o para otros también tiene la apariencia y forma triangular, con el vértice hacia la parte lateral que se dirige hacia el brazo, y el resto del cuerpo, sobre todo el área de la base, se inserta en la clavícula, se inserta en el esternón y hacia abajo se inserta en em, en las costillas, por lo menos entre las 7 primeras costillas. Generalmente reconocemos tres tipos de fibras: superiores, medias e inferiores, y su trayecto, que es oblicuo superolateral, termina acá en el brazo, específicamente en la cresta del tubérculo mayor que tiene la extremidad superior del húmero. ¿Cuál va a ser la acción de este músculo? Como están viendo ahí en el esquema, cuando el brazo está ya en abducción, o sea, está separado, el pectoral mayor se convierte en aductor. Aproxima el brazo hacia el tórax y al mismo tiempo le genera un movimiento de rotación interna. Entonces es aductor y rotador medial del brazo. Ahora describimos otro músculo, pero que ya pertenece a otra pared o a otro grupo de la misma región del hombro. Hemos dicho anterior, lateral, medial y posterior. Este músculo, que es el músculo serrato anterior, también antiguamente llamado el serrato mayor, eh, es el músculo de la pared medial, porque todos estos músculos están en relación con el hueco axilar. El serrato se llama así serrato porque si ven el esquema, uno de los bordes del músculo tiene estas dentelladuras que se asemejan a las dentelladuras de una sierra. Este músculo es ancho, aplanado, bastante extenso, se inserta en las 10 primeras costillas, es decir, en las únicas que no se inserta son en la 11ª ni en la 12ª costilla, de la primera a la 10ª sí. Reconocemos también tres tipos de fibras: superiores, medias e inferiores, pero todas al final terminan en el borde espinal, específicamente hacia la cara anterior del borde espinal de la escápula. ¿Cuál es la acción que genera este músculo sobre la escápula? Porque la inserción está ahí. Es para que la escápula se adoce hacia la caja torácica como si fuera una articulación, porque hacia adelante vamos a tener las costillas y por detrás vendría la escápula y se van a adosar entre ambas. Es una articulación muy peculiar que algunos autores han nominado como la articulación de tipo cisarcosis, la cisarcosis escapulotorácica. ¿Cómo es esta articulación? Hay hueso por delante, costillas, hay otro hueso por detrás, escápula, y lo que los une es un músculo al medio, en este caso el serrato anterior. Pero el mismo serrato en las escápulas va a generar este mecanismo, genera el mecanismo de em, pendulación, o sea, las escápulas van a pendular en ese sentido, hacia lateral, ¿ya? Cuando se activa uno o cuando se activan los dos músculos serratos. ¿Esto en, en- en qué ayuda esto en la dinámica corporal? Por ejemplo, cuando hacemos este movimiento, yo estoy elevando todo el brazo, el hombro no puede quedar ahí y la escápula tampoco va a quedar quieta, porque cuando hacemos este mecanismo, todo el hombro también se está dirigiendo hacia arriba. Entonces, en esa mecánica, estos músculos pueden estar activos y generar ese movimiento, como hemos dicho, pendulante, entre otras actividades en las que participan. Y al mismo tiempo, cuando la inserción, o al revés, cuando el punto fijo, cuando el punto fijo es la escápula, ¿qué va a ser el músculo serrato?
va a traccionar las costillas también ligeramente hacia arriba, pero sobre todo hacia lateral. ¿Y eso en qué va a coadyuvar? Otra vez, como los anteriores músculos, se convierte en un músculo accesorio de la respiración. Bueno, ahora hablemos de los músculos del grupo posterior, porque del grupo medial solamente es ese, el serrato. Ahora, del grupo posterior los vamos a dividir en dos planos, el plano anterior o preescapular y el plano posterior o retroescapular. Es decir, los que están por delante de la escápula y los que están por detrás. De hecho, solo hay uno que está por delante, es este músculo que está aquí ya en el esquema, es el músculo subescapular. Se inserta en toda la fosa subescapular, que no es otra cosa que la cara anterior de la escápula. Tiene tres tipos de fibras, superiores, medias e inferiores. Es un músculo relativamente voluminoso y relativamente corto a su vez, y todas sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera, hacia lateral, para terminar acá en el tubérculo menor de la extremidad superior del húmero. Este músculo, ¿qué movimiento puede permitir? Sobre todo este movimiento. Tenemos aquí el brazo, nos va a permitir el movimiento de rotación interna del brazo o rotación medial. Luego, los otros músculos están por detrás de la escápula. ¿Ya? Al final son 6 músculos en este grupo. Ya hemos descrito uno, nos faltan 5. Tenemos aquí la espina de la escápula y por encima de ella está la inserción dentro de la fosa supraespinosa, la inserción del músculo del mismo nombre, músculo supraespinoso. Es un músculo voluminoso, relativamente corto, que se extiende desde la fosa supraespinosa y termina en la parte superior del tubérculo mayor, del húmero. El infraespinoso es otro músculo bastante voluminoso, más o menos de apariencia y forma triangular. Igual reconocemos tres tipos de fibras, superiores, medias e inferiores, y todas ellas se dirigen hacia arriba y hacia afuera, hacia el lateral, para terminar también en el tubérculo mayor del húmero, pero en la parte posterior al del anterior, es decir, al del músculo supraespinoso. Y un tercero de este mismo sector es el músculo redondo menor. El músculo redondo menor se inserta de la cara posterior de la escápula, específicamente de la región o de la superficie infraescapular, pero de aquella superficie que está muy cerca del borde axilar de la escápula. Se llama redondo porque la apariencia es más o menos pseudocilíndrica y es alargado a su vez, y todas sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia el lateral para terminar también en el tubérculo mayor del húmero, pero mucho más por detrás y por debajo que los dos anteriores. Estos 4 que acabo de mencionar, me refiero al subescapular, músculo subescapular, más el supraespinoso, más el infraespinoso y también el redondo menor. Esos 4 músculos son los conocidos, y esto ya les había adelantado en la anterior clase, son los músculos conocidos como el grupo del manguito rotador. Aquellos músculos que se encuentran alrededor de la articulación del hombro y que ayudan a mantener firme la unión entre la escápula y el húmero, y además le dan movimiento. El supraespinoso, ¿qué acción tiene? Es abductor del brazo. En cambio, el infraespinoso y el redondo menor ya se convierten en músculos también abductores, pero al mismo tiempo son rotadores laterales, hacia afuera. O sea, el brazo hace este movimiento. Hasta ahí vamos. 3 más el anterior, son 4 músculos. Nos faltan 2 de este grupo. Tenemos el músculo redondo mayor por debajo del redondo menor. Es un músculo igual, voluminoso, más o menos cilíndrico o redondeado, por eso se le llama así, que se extiende desde la escápula, específicamente de la región o cara infraespinosa, lo mismo cerca del borde espinal de la escápula,
Sus fibras son oblicuas hacia arriba y hacia el lateral y terminan en un tendón que se adosa a la cresta del tubérculo menor en el húmero, en la extremidad superior del húmero, que sería en un nivel o en un plano profundo en relación al pectoral mayor, por si acaso. O sea, el pectoral mayor quedaría por delante del redondo mayor, en el húmero. Entonces, ¿este músculo qué hace en su acción? Es un músculo aductor. Lleva el brazo hacia la aproximación al tronco o hacia la línea media, pero al mismo tiempo se convierte en un músculo rotador medial. Hace esa mecánica. Y el último músculo de este grupo, de, nos estamos refiriendo al grupo posterior del hombro, es el dorsal ancho. Entonces, este último músculo es el dorsal ancho. En algunos textos clásicos pueden revisarlo. También se lo conoce como el latísimo del dorso, el gran dorsal, o incluso se le ha dado la nominación de el músculo de los nadadores. Su nombre lo dice, ¿no? Es un músculo ancho, más o menos pseudo triangular. La base se inserta acá en las apófisis espinosas de las vértebras, tanto torácicas como lumbares, e incluso pueden llegar hacia la región sacra. También se inserta en la cresta ilíaca del hueso coxal, en algunas costillas acá en la parte superior. Y desde todas estas inserciones, y me falta esta región, a través de este tejido fibroso que se conoce como la fascia toracolumbar, se pueden distinguir tres tipos de fibras, superiores, medias e inferiores, y todas están dirigiéndose hacia arriba y hacia lateral y hacia adelante para terminar en un solo tendón aplanado y ancho que se dirige específicamente hacia el fondo del canal intertubercular que también tiene el húmero. Solo para recordar rapidito, adelante tenemos la inserción del pectoral mayor, atrás tenemos la inserción del redondo mayor y en el medio queda justamente la inserción del dorsal ancho, esto en el surco intertubercular. ¿Qué acción tiene el músculo dorsal ancho? Ya, el dorsal ancho es también un músculo aductor, es también un músculo rotador interno, pero también al mismo tiempo genera un mecanismo de extensión, o sea, puede dirigir el brazo hacia atrás ligeramente. Y por otro lado, cuando el punto fijo es el húmero, es decir, el brazo, ¿qué haría con la caja torácica? Prácticamente puede coadyuvar a elevar todo el tórax hacia arriba y hacia adelante, pero también este músculo se puede convertir por sus inserciones aquí en la caja torácica y como punto fijo las apófisis espinosas, lumbares y sacras y la cresta ilíaca nos puede permitir el mecanismo de erección del tronco, o sea, para mantener una postura alineada vertical. Eso lo hace no solamente él como músculo que es el dorsal ancho, sino coadyuva con el trabajo de otros músculos que están en esta región y que específicamente llevan ese nombre, el gran músculo erector de la columna, pero no es parte de la temática de momento aquello. Esos serían los 6 músculos del grupo posterior. Los menciono rapidito. Subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y el dorsal ancho, los 6. El último músculo del hombro sería el que se sitúa en la parte lateral, superolateral. El músculo deltoides se llama así porque la apariencia que tiene es justamente de una delta, ¿ya? Y reconocemos en este músculo 3 tipos de fibras: fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores. Es más o menos como un pseudo, em, no un pseudo, me corrijo, es como, tiene la apariencia también de un cono invertido, porque hacia abajo y hacia la lateral estaría el vértice, hacia arriba y hacia medial está el área de la base, el área cónica propiamente dicha, con los 3 tipos de fibras.
Estas fibras se insertan hacia adelante en la clavícula, en la parte media en el acromión y hacia atrás en la espina de la escápula. Por eso muchos autores les reconocen fibras claviculares, fibras acromiales y fibras espinales. Todos luego convergen hacia abajo y hacia el lateral para terminar acá en este tendón que luego se adosa a la parte media y lateral o anterolateral de la diáfisis del húmero. Ahí termina el músculo deltoides. Si se acuerdan, en la primera clase les decía, el húmero justo tiene ahí una estructura, un accidente muy peculiar que se conoce como la V deltoidea. Y ahí es donde justamente termina. ¿Cuál es la acción del músculo deltoides? Es abductor, separa el brazo, pero si se contraen solo las fibras anteriores, es flexor del brazo, y si se contraen las fibras posteriores de este músculo, es a la vez extensor. Por lo tanto, el deltoides es un músculo que nos puede coadyuvar en esta mecánica que conocemos como la circunducción. Ayuda a todo esto también. Siguiente grupo. Ahora sí, habiendo concluido ya con los músculos del hombro, pasamos a reconocer los músculos del brazo. En el brazo solamente tenemos dos grupos musculares, el anterior, ¿ya? Y el posterior. En el grupo anterior tenemos dos planos, plano superficial y el plano profundo. Vamos a empezar con los músculos del plano profundo, que son dos, uno en la parte superior medial y otro hacia la parte inferior en el brazo. El primero es el músculo coracobraquial. Su nombre nos dice, se inserta por un lado en la apófisis coracoides, es un músculo alargado, más o menos cilíndrico, ¿ya? Y por el otro lado, con su tendón, termina insertándose en la parte media de la diáfisis del húmero, específicamente en la cara anteromedial del húmero. ¿Cuál es la acción del músculo coracobraquial de este? Su acción es esta. Genera flexión del brazo y al mismo tiempo hace este mecanismo. Aducción. O sea, es flexor del brazo y aductor del brazo. ¿Y por qué se mueve toda la extremidad superior? Porque lógicamente todo está articulado. Entonces, al mismo tiempo que está moviendo el brazo, se moverá el segmento del codo y consecuentemente el segmento del antebrazo, la muñeca y toda la mano, ¿no? Toda la extremidad superior. El otro músculo es el braquial. El músculo braquial es un músculo también ancho, alargado, que se inserta en las dos caras anterolateral y medial de la diáfisis del húmero. Sus fibras se dirigen de manera longitudinal, o sea, verticales, para confluir finalmente entre todas en un tendón hacia la parte anterior e inferior y generar un tendón muy peculiar, muy ancho, que al mismo tiempo recubre y estaría también reforzando a la articulación del codo, aquí en la parte anterior. Porque ¿a dónde termina este músculo? Este de atrás es el, por si acaso, ese delgado que están viendo aquí encima no es del braquial. Este es del bíceps, que en un momento lo describimos. Este de acá atrás es el tendón del músculo braquial y termina específicamente en la apófisis coronoides del hueso cúbito. ¿Cuál es la acción del braquial? Se parece bastante a la del bíceps. Es flexor del antebrazo, nada más. Otro músculo, pero ahora seguimos en el grupo anterior, pero plano superficial. En el plano superficial hay un solo músculo, es el bíceps braquial. Su nombre nos dice algo muy peculiar. Tiene dos cabezas, cabeza lateral, cabeza medial o cabeza larga y cabeza corta. La cabeza larga, llámese así porque su tendón es mucho más largo y se inserta en la apófisis, en realidad en el tubérculo supraglenoideo. En cambio, la cabeza corta es la que se inserta en la apófisis coracoides. Luego, estos dos tendones inmediatamente generan estas masas musculares, se unen las dos masas musculares en un tendón único y ese tendón es cilíndrico, alargado, que también es muy peculiar, fácil de encontrarlo. Basta con que generen un poco de flexión y salta prácticamente el tendón del bíceps braquial para terminar este tendón en la llamada tuberosidad del radio en su extremidad superior. Ahí es donde termina. ¿Cuál es la acción del músculo bíceps braquial? Igual que el braquial que hace un rato ya hemos descrito. Es
flexor del antebrazo. Pero nos dice también la teoría, cuando la mano está en pronación, el bíceps primero genera el mecanismo de supinación y después termina completando el movimiento con flexión. Esos son los tres músculos del grupo anterior. En el grupo posterior del brazo tenemos em, un solo músculo muy peculiar, es el músculo tríceps braquial. Llámese así porque tiene tres cabezas. Esta es la cabeza lateral, la estoy señalando con el cursor. Esta es la cabeza larga y aquí atrás, aunque pareciera pequeñita, pero también es muy simétrica en volumen, es la cabeza medial. Las dos cabezas, lateral y medial, sí se insertan en el húmero, ¿ya? En cambio, la cabeza larga solo tiene inserción en la tuberosidad infraglenoidea de la escápula. Descienden las tres cabezas, se reúnen y forman un tendón muy peculiar, muy ancho y alargado y aplanado a su vez, que termina adosándose después acá en el olecranon, cara dorsal del olecranon del cúbito. Este músculo, por excelencia, es el músculo extensor del antebrazo. O sea, es antagónico a la acción del músculo bíceps braquial y a la del braquial también. Y esos son los músculos de la región del brazo. Pasando a los músculos del antebrazo. En el antebrazo tenemos alrededor de 20 músculos. Estos músculos los vamos a dividir habitualmente en tres grupos musculares: el grupo anterior, el grupo posterior y el grupo lateral. Y en todos estos tres grupos encontraremos justamente el total de los 20 músculos. Empecemos rápidamente porque son varios. El primero, estamos en el grupo anterior en realidad. En esta diapositiva nos está mostrando en imagen el grupo anterior, pero el plano más profundo del grupo anterior. Y está formado por un solo músculo que es el pronador cuadrado. Es muy fácil de identificarlo. Se sitúa más o menos aquí, cerca de la muñeca, y se inserta entre los dos huesos del antebrazo, entre cúbito y radio. Sus fibras, como estamos viendo en la imagen, son horizontales y en la apariencia la forma es cuadrilátera, por eso se llama así, pronador cuadrado. Y además, el mismo nombre nos está indicando la acción que tiene. Es un músculo que realiza este movimiento, pronación, porque lo contrario es la supinación. ¿Cómo se define la pronación? Es aquel movimiento, aquel desplazamiento en el que el pulgar se dirige hacia medial, hacia la línea media, y toda la palma se dirige hacia atrás, eso por posición anatómica. Entonces, ¿cómo definiríamos la supinación? Todo lo contrario. Pero en este momento estamos hablando de este pronador. Ese es el más profundo, como se darán cuenta. Además está muy cerca de la membrana o ligamento interóseo, es decir, con los huesos propiamente. Luego tenemos el plano de los flexores profundos, donde vamos a encontrar a dos músculos de manera peculiar, que son el músculo flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Ambos flexores, al final de cuentas, el flexor profundo de los dedos es un músculo ancho alargado que sobre todo se inserta en el hueso cúbito, pero también puede insertarse acá en la membrana interósea. De su extremo inferior, como estamos viendo, emana cuatro tendones que se dirigen a estos cuatro dedos. Un tendón para el índice, otro para el dedo medio, otro para el dedo anular y otro para el dedo meñique, para generar mecanismo de flexión. Entonces, cada uno de esos tendones, que son bastante alargados, atraviesa el canal del carpo formado por los huesos que ya hemos descrito el anterior, y luego accede a cada uno de sus dedos, primero atravesando por los metacarpianos y luego recién llega hasta sus segmentos de falanges óseas. Porque el flexor profundo de los dedos con sus tendones termina específicamente con su tendón
en la base de la falange distal de cada uno de los dedos. Creo que ya es un poco obvio cuál es la acción, pero primero voy a describir el otro músculo de este mismo plano, que es el flexor largo del pulgar, o sea, es muy específico solo para este dedo. Se inserta, como estamos viendo acá en el esquema, en la diáfisis del radio, también en la membrana interósea, es más o menos aplanado y pseudo triangular, y desde su vértice emana este tendón también alargado, que igual que los otros, termina también en la base cara anterior o cara palmar de la falange distal del pulgar. Los dos músculos van a generar este movimiento, flexión de las falanges distales sobre las medias. Y al mismo tiempo, flexión de las falanges medias sobre las proximales, sobre todo en estos dedos, porque el pulgar no tiene falange media, no se olviden. Y luego hacen el mecanismo de flexión de las falanges medias sobre los metacarpianos. Los metacarpianos se flexionan sobre el carpo, todo el carpo se flexiona con toda la mano sobre el antebrazo. E incluso el dinamismo, la locomoción puede terminar cuando todo el antebrazo termina también en flexión gracias a estos músculos, o puede terminar en flexión. Sobre todo esto último, gracias a la acción de este otro músculo que es más superficial y que además tiene un punto fijo acá en el hueso húmero, porque para hacer esa mecánica tiene que tener una inserción un tanto distante de la articulación del codo. Entonces, en el siguiente plano, es decir, en un plano más superficial, está el músculo flexor superficial de los dedos, que es otro músculo más o menos aplanado, ancho y pseudo triangular, como estamos viendo acá. Tiene dos cabezas, una que se inserta en la apófisis coronoides del cúbito y el otro que se inserta en parte de la diáfisis de, el hueso radio. Se genera esta escotadura tendinosa o fibrotendinosa por donde atraviesan específicamente varios elementos como el nervio mediano y los vasos profundos para el antebrazo, que generalmente son determinados por la arteria cubital. Este músculo flexor superficial de los dedos cubre a los dos anteriores, cubre al flexor profundo de los dedos, cubre al flexor largo del pulgar, aunque a este último no lo cubre totalmente, como se darán cuenta. De su vértice emana ya también los tendones que se parecen bastante a los de los anteriores músculos. Esos tendones atraviesan también la región del carpo y luego otra vez acceden a través de los metacarpianos hasta sus dedos correspondientes. ¿Cuál es la diferencia entre un flexor superficial y un flexor profundo? El flexor superficial, para empezar, solo es para los cuatro dedos, para el índice, dedo medio, dedo anular y dedo meñique. No hay flexor superficial para el pulgar, ojo. Esos tendones, como verán en el esquema, si se aproximan un poco a la pantalla, el tendón del flexor superficial se divide en dos fascículos, y esos fascículos terminan adosándose o insertándose en la falange media o en la articulación interfalángica, puede ser entre distal y proximal, porque dice la teoría, el flexor superficial termina así, dividido en dos, y el flexor profundo atraviesa justamente ese sector, lo perfora. Por eso los clásicos les llaman a los tendones del profundo, les llaman como tendones perforantes y a los del superficial los tendones perforados. Al final, los dos músculos generan el mecanismo de flexión de los dedos de este distal hacia proximal, flexión de toda la región palmo-dorsal en flexión hacia el antebrazo y luego el antebrazo sobre el brazo finalmente. Esos son entonces los músculos, hasta ahí vamos, cuatro músculos del grupo anterior, entre plano profundo y plano medio y medio superficial. En el plano más superficial tenemos otros cuatro músculos más que reconocer, los cuales son los siguientes. En un solo plano, pero los cuatro están así apilados, ya lado a lado. De este lateral hacia medial vamos a describir quiénes son. El más lateral es el músculo
pronador redondo. Luego en la parte media lateral tenemos al flexor radial del carpo. En la parte media medial tenemos al palmar largo. Y en la parte medial tenemos al músculo flexor cubital del carpo. ¿Dónde se están insertando todos estos músculos al mismo tiempo? De hecho, suele haber incluso un tendón común para los cuatro en el epicóndilo medial, ya del húmero. Y de ahí se están distribuyendo a diferentes sitios o a diferentes elementos óseos. Por ejemplo, el pronador redondo, primero que creo que ya es un poco obvio, es alargado, es más o menos cilíndrico, por eso es redondo, y termina por su tendón en la cara, en la diáfisis de la cara lateral del hueso radio. El otro, el flexor radial del carpo, es un músculo alargado, más o menos pseudo prismático triangular, y de este subvértice emana este tendón alargado que terminará específicamente en la base del segundo metacarpiano y también puede adherirse en los huesos de la región carpiana. Luego tenemos este otro músculo que es más delgado que los otros dos. Ya es un músculo propiamente alargado, igual más o menos de apariencia en prisma triangular, pero muy delgado. Su tendón es igual acintado y alargado, por eso también esa nominación de palmar largo. Pero este tendón solamente llega hasta este sector que se conoce como el retináculo flexor o aponerosis palmar de la mano. Y por último tenemos el músculo flexor cubital del carpo que se inserta en parte, ya hemos dicho, en el epicóndilo medial, puede tener un poco de inserción en la parte superomedial de la extremidad superior del cúbito y desde ahí aparece el tendón, es un músculo alargado y aplanado y desde la parte inferior que aparece su tendón, este se extiende hacia abajo para terminar generalmente en el hueso pisiforme. ¿Qué acción tienen todos estos músculos? El primero, el pronador, creo que es un poco obvio, hace esta mecánica, ¿no? O sea, desde la supinación lleva la mano a pronación. Ya hemos definido qué es pronación. El otro, el flexor radial del carpo, su nombre también nos dice mucho. Es flexor de la mano y dirige también la mano hacia lateral, es decir, en mecánica de abducción. Esto. Y el otro, que es el más delgado, que hemos dicho, el palmar largo, como solo termina en la aponeurosis palmar, genera también mecanismo de flexión de toda la mano. Y el flexor cubital del carpo, que creo que también es un poco obvio, es flexor de la mano y al mismo tiempo le genera movimiento de aducción. Solo como dato curioso, el tendón del flexor radial del carpo forma en esta región cerca de la muñeca un canal muy peculiar que se conoce como el canal del pulso, porque por ahí va a pasar la arteria radial y ahí es donde justamente nosotros tenemos que ir a hacer la dinámica de palpación, ¿ya? Y de percepción de la pulsatilidad de la arteria radial. Hasta ahí vamos con una cosa de 8 músculos. Ahora vamos a referirnos a el grupo lateral. En el grupo lateral tenemos 4 músculos más en 4 niveles o planos. Plano profundo, plano medio profundo, plano medio superficial y plano superficial. El más profundo de todos es este músculo supinador. El músculo supinador es un músculo aplanado, más o menos pseudo triangular, ¿ya? Y relativamente ancho, que se inserta específicamente en toda la región del área del cuello del radio, lo rodea y también se está extendiendo a sí mismo hasta el hueso cúbito. Y lo que hace su nombre también nos dice mucho, lo que hace el músculo supinador es la mecánica antagónica a los dos pronadores que ya hemos descrito. O sea, los pronadores hacen esto y este músculo hace lo contrario, la supinación. ¿Qué significa supinar? Llevar el pulgar hacia lateral, hacia afuera, y que la palma de la mano se dirija hacia adelante. Junto con él, muy próximo, en un plano un poquito más superficial, tenemos al extensor radial corto del carpo.
Permítanme un segundito. Ya, les decía entonces tenemos este músculo que es el extensor radial corto del carpo que se inserta en el epicóndilo lateral. Es un músculo alargado, plano, más o menos pseudo triangular, y desde la parte inferior que representa más o menos el vértice, aparece su tendón para dirigirse a la parte dorsolateral y terminar finalmente en la base del tercer metacarpiano, atravesando esta región del dorso del área del pulgar, que se conoce como la región de la tabaquera anatómica. Luego en el siguiente plano tenemos otro músculo alargado, mucho más alargado que el anterior, que lleva un nombre muy peculiar, similar a este mismo, que es el extensor radial largo del carpo. Pero este extensor radial largo del carpo, además de insertarse en el epicóndilo lateral, también se inserta en la cresta lateral de la extremidad inferior del húmero. Es igual alargado, aplanado, más o menos pseudo triangular, y desde el vértice también aparece su tendón acintado y alargado, y que del mismo modo llega hacia la región dorsolateral aquí en la mano, también atraviesa el segmento de la tabaquera anatómica, pero en este caso termina en la base cara posterior del segundo metacarpiano. Y por último tenemos en el plano mucho más superficial, es el músculo brachiorradial. Es un poco mucho más alargado que los anteriores, ¿ya? Es un músculo bastante voluminoso en su parte superior, es más aplanado y pseudo triangular en la parte inferior, también emite y aparece su tendón en este sector y se dirige ya no hasta la mano, sino llega solamente hasta la apófisis estiloides del radio que está más o menos por acá. Entonces los anteriores músculos, aparte del supinador, el supinador ya hemos dicho que hace mecanismo de supinación, los otros dos, el extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo, estos dos, creo que es un poco obvio, ¿no? Son músculos extensores. Extienden la mano y al mismo tiempo pueden generar mecanismo de extensión de todo el antebrazo. En cambio, el braquio radial solamente puede generar extensión del antebrazo, o sea, de esta manera. No genera extensión de la mano porque no se inserta en ningún hueso de la mano. Termina acá, en la apófisis estiloides del radio. Por eso antiguamente le llamábamos el músculo húmero estilo radial o también se le llamaba el supinador largo. ¿Por qué? Porque otra de sus acciones era también coadyuvar en la supinación. De hecho, lo sigue haciendo, ¿no? Solo que han visto que no es un supinador pleno, por eso le han cambiado el nombre. Y aquí están justamente los otros dos músculos que ya hemos citado, el extensor radial largo del carpo y el brachioradial propiamente dicho. Esos tres músculos, o dos más. Y hasta ahí serían 12 y nos faltarían 8 del grupo posterior, así que vamos a tratar de correr un poquito porque después tenemos que ver los músculos de la mano. En el grupo posterior tenemos dos planos, plano profundo, plano superficial. Cada uno tiene 4 músculos, 4 en el plano profundo, 4 en el plano superficial. Estos son los del plano profundo, fíjense, están como que escalonados entre sí. Tenemos el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Como se darán cuenta, son músculos relativamente cortos, algunos pseudo triangulares o piramidales, que se insertan tanto en la parte posterior del radio y del cúbito o en todo caso también en la membrana interósea. Como la mayoría son pseudo triangulares, terminan en un vértice donde emanan sus tendones y esos tendones se van a dirigir. El del abductor largo se dirige hasta lógicamente el primer metacarpiano del dedo pulgar, ¿ya? El extensor, ese es el abductor, viene hacia la parte lateral. Luego viene el extensor corto,
que se queda acá en la base de la falange proximal. Luego viene el extensor largo, que termina en la base de la falange distal del dedo pulgar. O sea, tres se dirigen solamente hacia el dedo pulgar. Por eso este dedo es bastante útil en la mecánica tanto de flexión, de extensión, de aducción y de abducción. E incluso, ya habíamos dicho, puede realizar la pseudocircunducción. Y el último músculo de este primer plano, del plano profundo, es el extensor propio del índice, que se dirige lógicamente a ese músculo, ¿no? Perdón, a ese dedo. O sea, después de que su tendón empieza a discurrir por la región dorsal de la mano, rápidamente abarca el segundo metacarpiano y luego se va a extender hasta la base de la falange distal del dedo índice propiamente. Entonces, ese músculo nos ayuda a generar este mecanismo de elevación o extensión del dedo índice, porque lo contrario es la flexión y esto sería la extensión. Esos son los cuatro músculos del plano profundo. Rapidito mencionamos a los cuatro músculos del plano superficial. Seguimos en el grupo posterior ahora. Los del plano superficial, reitero, son cuatro. La mayoría se inserta en esto que es el epicóndilo lateral del hueso húmero. Tenemos acá al extensor cubital del carpo. Tenemos el extensor propio del meñique, el extensor común de los dedos y el único que no está en este esquema es el músculo anconio. Los tres primeros están acá justamente y forman una masa aparentemente común, o sea, como si fuera todo solo un solo músculo, pero en realidad son tres. El más interno siempre va a ser el extensor cubital del carpo, que como dice acá, después de un trayecto alargado y aplanado que tiene sus fibras musculares, aparece el tendón, que luego termina en la base del del quinto metacarpiano. En cambio, el extensor propio del meñique, que creo que es un poco obvio, es un músculo alargado, bastante delgado. Lo mismo es su tendón, que es muy alargado y delgado. Y ese tendón del extensor propio del meñique terminará en la base o en la parte media de la falange propiamente media del dedo meñique, ¿ya? Y luego tenemos el extensor común para los dedos. Este extensor común es un músculo más o menos pseudo prismático triangular. De la parte inferior aparecen cuatro tendones que generalmente se van a dirigir hacia el dedo índice, hacia el dedo medio, hacia el dedo anular y en algún caso puede no haber para el meñique, pero también en algunos otros casos sí puede haber un tendón específico para el meñique. ¿Qué significa? Que el índice y el meñique suelen recibir a veces dos tendones cada uno de dos diferentes músculos. Creo que ya es un poco obvio lo que van a hacer los tres músculos, en este caso extensor del meñique, extensor común y el extensor cubital del carpo. Todos son precisamente extensores de los dedos y al mismo tiempo son extensores de la mano y como están insertos en el húmero también van a ser extensores de todo el antebrazo. Y el último músculo de esta región del antebrazo del grupo posterior es el músculo anconio, un músculo corto, más o menos aplanado, pseudo triangular, que por su base se inserta en la cara superolateral y posterior de la extremidad superior del cúbito y de ahí se dirige hacia arriba y hacia lateral específicamente para terminar también en el epicóndilo lateral del hueso húmero. El músculo anconio es un músculo extensor también por excelencia, coadyuvando con otros músculos de la región. Pasando rapidito a los músculos de la mano, en la mano tenemos un grupo medio, aquí en la región palmar o dorso palmar, los de la región lateral o de la región del pulgar o región tenar, y los de la región del meñique o región medial o hipotenar. En el grupo medio aparecen en el plano más profundo estos músculos que se llaman los interóseos. Generalmente tenemos entre 3 a 4 músculos interóseos palmares y lo más habitual es que hayan sí 4 músculos interóseos dorsales. ¿Dónde se están insertando? En los espacios que dejan los huesos metacarpianos. Siempre se numeran de lateral hacia medial. Primer músculo interóseo, palmar, segundo interóseo, tercero, cuarto interóseo, si es que hubieran los cuatro, pero a veces solamente suele haber 3 palmares, pero sí hay 4 dorsales.
¿Qué acción tienen estos músculos interóseos? ¿Ya? Hacen este mecanismo. Flexionan la falange proximal y las otras dos falanges quedan extendidas. Esa es la acción de los músculos interóseos en general. Y no lo hacen solos, los hacen también junto a los músculos lumbricales. Pero también nos dice la teoría que los interóseos generan este mecanismo, abducción de los dedos, en relación con el dedo medio o el eje mayor de la mano, abducción. Y en cambio, los interóseos palmares harían todo lo contrario, aducción de los dedos, igual en relación con el eje mayor de la mano que pasa por el dedo medio. Los otros músculos de un plano no tan profundo, un poco más superficial, y de la parte media son los lumbricales. Son músculos alargados, delgados, pseudotriangulares, como su nombre indica, tienen semejanza a unos gusanos, por eso son lumbricales, y sus pequeños tendones, bueno, se extienden desde un tendón flexor y terminan hacia la parte dorsal en un tendón extensor. De hecho, hacen casi lo mismo coadyuvando con los anteriores músculos que ya hemos descrito. O sea, generan esta mecánica. Flexionan la falange proximal y las otras dos quedan extendidas. Pero ojo, no estamos hablando nada ya del pulgar. Esto solamente es para estos cuatro dedos. Luego tenemos los músculos de la región medial. En este caso, primero me corrijo de la región lateral, de la región tenar. ¿Ya? Son cuatro músculos habituales. Tenemos el abductor corto en el plano más superficial. En el plano medio tenemos al oponente. Y en el plano más profundo, el oponente, en el plano medio, el oponente y el flexor corto. Y en el plano más profundo está el músculo abductor. ¿Ya? Son músculos que se extienden desde los huesos carpianos y terminan generalmente o en el primer metacarpiano o pueden terminar también acá en la base de las falanges media y distales, ¿ya? Según sean flexores, sean abductores o sean aductores. ¿Y en qué mecánica van a ayudar los músculos de la región tenar? Lo que ya habíamos citado hace un rato. Permiten junto con otros músculos, no lo hacen solos, la flexión, la extensión, la aducción y la abducción del pulgar, junto con otros. Y por último tenemos a los músculos del grupo medial o región hipotenar o del lado del meñique. También suelen ser cuatro. Tenemos el primero, que es el más delgado, que se conoce como el músculo palmar corto, ¿ya? Luego tenemos el músculo abductor del meñique. También tenemos el flexor del meñique, que está acá seccionado. Y finalmente tenemos el oponente del meñique. Lo mismo, son músculos que se originan en los huesos del carpo y luego se extienden hacia el quinto metacarpiano o también se van a dirigir hacia la base de las falanges o bien proximal o bien media y en algún caso pudieran llegar hasta la porción distal. ¿Qué acción nos permiten realizar estos cuatro músculos en esta región? Sobre todo el oponente, el flexor corto y el abductor. El abductor del meñique nos ayuda a hacer esto, ¿no? Separar el meñique del resto de los dedos. Luego el flexor del meñique, lógicamente, nos ayuda con la flexión. Y el oponente del meñique nos ayuda a esta mecánica, a que los dos dedos entre pulgar y meñique se puedan juntar entre sí. Por eso hay un oponente para el pulgar y hay un oponente para el meñique, que de hecho, junto con la flexión de los otros dedos, se genera toda la oposición para poder tomar diferentes objetos, ¿no? Para agarrar cosas. Y en cambio, el palmar corto es un músculo que genera contracción de la piel de la región. Y nada más con el tema de músculos de la extremidad superior. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre este capítulo en específico. Adelante, los escucho un par de preguntas. Hay alguien que dice por ahí, hay mi mente. Realmente porque es mucho contenido. Por eso bueno, hemos tratado de hacerlo no solo rápido, sino que no con tanto detalle tan profundo por si acaso. ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Nada sobre el capítulo? Creo que no. Bueno, entonces, habiendo ya cumplido con nuestra actividad, se agradece como siempre la participación. Esperemos que todo haya quedado bastante claro
y nos estaremos reencontrando lógicamente el día lunes con un nuevo capítulo que de seguro será irrigación del miembro superior. Bueno, pues sin más entonces, muchísimas gracias. Hasta la siguiente clase, que tengan un buen descanso. Hasta luego. Chao, chao.